Muy buenos días a todos. Son las 8:24 hora Bogotá, es decir, 9:20 24, 25 hora Nueva York. En tan solo unos 5 minutos se va a abrir la sesión en Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading y junto con Active Trades vamos a hacer nuestro análisis de apertura el día de hoy. Inicialmente el día está muy enfocado hacia las noticias macroeconómicas, hacia el seguimiento del calendario económico en general. El mercado del día de hoy amaneció con unos datos en relación a la inflación. En cuanto a el Reino Unido, podemos observar que el IPC en su variación anual para julio presentó una ligera disminución desde 2,5 y ubicándose finalmente en 2,3 por debajo de lo que el mercado estaba previendo. Incluso en lo personal es un buen dato para mí, es un dato que genera, claro, pues una menor presión inflacionaria para el banco, para el Banco Central de Reino Unido. Y eso también le da buenas pistas de seguir creciendo digamos que le da la libertad de seguir creciendo al Reino Unido sin tener, digamos, una restricción o algún tipo de miedo asociado a niveles inflacionarios. También para los que operan el rand sudafricano, por ejemplo, se reveló el IPC mensual con una variación del 1,1 contra el anterior de 0,2 y crece relativamente rápido. Otro dato de los más importantes el día de hoy son los datos referentes al IPC en Europa. Podemos observar que la inflación ya superó al fin y como se tenía esperado ese rango objetivo del 2% propuesto desde hace décadas por el Banco Central Europeo. Se posicionó en 2,2 desde el 1,9 anterior. Esto, por supuesto, digamos que no genera ninguna posición negativa en el mercado, porque recordemos que el Banco Central ya muchísimo tiempo antes, Banco Central Europeo, se posicionó mencionando que esto igual no afectaría las políticas monetarias de ellos, por lo menos en el corto plazo. Entonces, claro, en niveles inflacionarios altos a los que se está enfrentando Europa, por supuesto, no vistos históricamente, pero pues no hay ninguna, digamos, nerviosismo del mercado respecto a lo que vaya a hacer el Banco Central, porque ya sabemos cuál era la respuesta previa antes de que sucediera esto. Sin embargo, pues hay que seguir a lo largo de la semana cualquier comentario de parte de los miembros del Banco Central. Adicionalmente a esto, para Estados Unidos, ya viniéndonos a algo que sucedió recientemente, a tan solo hace una hora se revelaron los permisos de construcción, los cuales se elevaron a 1.635.000 contra el dato anterior de 1.594.000 y también por encima de lo que pensó el mercado. Adicionalmente a eso, bueno, tenemos los inicios de construcción de la vivienda. Eso sí se ubicó en una cuota negativa contra el dato anterior de 3,5. Y finalmente, bueno, podemos ver que hay un escenario mixto en este tema de la vivienda, ¿no? El inicio de la vivienda está bastante por debajo de lo previsto en el mercado, pero los permisos de construcción sí se elevaron. Entonces hay un escenario mixto en este tema. Por último, y para finalizar el análisis del calendario económico, podemos observar que en Canadá se revelaron también datos inflacionarios. En general, el IPC subyacente en su variación anual reveló un aumento del 2,7 al 3,3, una presión, un crecimiento interesante. em, y también digamos que la variación mensual también crece bastante. Por supuesto, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que una gran parte de esta inflación está explicada por lo más volátil, ¿no? Que es básicamente la energía y los alimentos. Eso es todo lo que hay que mencionar hasta ahora para el calendario económico. Hay que saber que los inventarios de petróleo crudo se revelan también en unos pocos minutos. Y de lo más interesante el día de hoy, al final de la jornada vamos a tener la revelación, perdón, de las actas de la reunión del Banco Central, de la FED específicamente. Se van a revelar a la 1 de la tarde, hora Bogotá. Adicionalmente, hay que mencionar que, bueno, pues el día de ayer hubo
gran conmoción en cuanto al dólar neozelandés. El mercado esperaba em, que se modificara muy ligeramente se aumentara la tasa de cambio, pero no fue así. Definitivamente el banco todavía sigue manteniendo una postura completamente expansiva, sobre todo con lo que vimos recientemente en relación a los datos macroeconómicos, perdón, no, a los datos del COVID-19. ¿Cómo amanecemos el día de hoy? Bueno, los índices accionarios en general amanecen en una cuota negativa. Les ha costado mucho salir de esta perspectiva, em, sobre todo también por las noticias provenientes de afuera, ¿no? Sabemos que el dólar neozelandés todavía no, perdón, el Banco Central todavía no ha tenido ninguna postura contraria a la que ha tenido hasta el día de hoy. Definitivamente el tema del COVID-19 todavía sigue presentando muchas trabas en cuanto al desarrollo de una política monetaria diferente. Por supuesto, también el tema en China regulatorio es bastante complicado. Hace poco se anunció que se iban a limitar la cantidad de dinero que se podía cobrar a los pasajeros de este tipo de aplicaciones de movilidad. Entonces, el tema regulatorio en China, los temas en COVID-19, el cierre de algunos cierres y restricciones en el comercio internacional y en general en la economía, aún digamos que nos dicen que el COVID-19 está está desarrollándose, que aún no tenemos, por lo menos en el muy corto plazo, la posibilidad de dejarle prestar atención a este tema y muchísimo más con lo que sucedió en Nueva Zelanda. Todo esto permea el mercado en una cuota negativa. Podemos ver al S&P 500 cayendo un 0,22, el Nasdaq cayendo un 0,3, el Dow Jones cayendo en un 0,09%, el DAX alemán cae en un 0,04% y el IBEX 35 cae en un 0,5%. Definitivamente la cuota en general es negativa para el mercado, pero tengo que mencionar que muchos de estos índices que están en rojo están casi que tendiendo hacia cada vez menos pérdidas. Entonces, probablemente el mercado hoy se desarrolle con un ligero positivismo, si a lo largo de la jornada los inversionistas se sienten lo suficiente positivos para pues, hacer crecer estos índices accionarios. Lo que sí hay que resaltar es que el índice dólar ya hoy presenta una caída importante, lo que nos señala que el mercado se está alejando ligeramente de posiciones de cobertura o posiciones de activos refugio como lo son el dólar americano. Por otra parte, el índice euro está creciendo un 0,2%. Si nos vamos a las materias primas, hay que mencionar que el petróleo Brent, el WTI están creciendo. El petróleo Brent se ubica muy cerca de los $70, exactamente 69,62, y el WTI se ubica en 66,77. Eso indica un crecimiento del 0,84 y 0,62 respectivamente. Una jornada que inicia positiva el día de hoy para el Brent. El café también inicia positivo y el oro está ligeramente negativo en un 0,02%, la plata en un 0,6%. El cobre también está disminuyendo en un 1,12%. El que acaba, por otra parte, inicia también con un periodo positivo el día de hoy. En general, lo que nos indica es un escenario un poco más positivo que las sesiones anteriores, que las dos sesiones anteriores, sobre todo por lo que estamos viendo en cuanto a alejarse del oro, alejarse de los dólares. El escenario en criptomonedas definitivamente no inicia con el mismo positivismo el día de hoy o con el ligero positivismo que inicia en otros mercados. Podemos observar al Bitcoin cayendo en menos 2,24%, Ethereum cayendo en 5,25%, IOTA cae en 8,47%. Si observamos en general, las caídas del mercado de criptomonedas son bastante pronunciadas y eso digamos que no nos posiciona en una posición positiva. Habrá que vigilar los niveles de soporte y resistencia en un análisis técnico, pero en general el escenario de criptomonedas no es positivo y digamos que no nos da una buena perspectiva como nos dan algunos mercados de renta variable y algunos mercados de materias primas. Si nos vamos a las divisas el día de hoy, para señalar, el euro se está apreciando en 0,27 contra el yen japonés y también en 0,04% contra el dólar americano. Adicionalmente a eso, el dólar americano se está apreciando en 0,23% contra el yen japonés. En general, el panorama no pinta tan negativo como en las sesiones anteriores. Habrá que ver si el mercado continúa sus posiciones positivas a lo largo de la sesión. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.
desde Finanzas Trading un saludo, no me queda nada más que agradecerles y esperar que hagan todas sus operaciones a través del portal de Active Trades. Un saludo, muchísimas gracias.